la voluntad de Dios. ¿Vale la pena o no vale la pena hacer la voluntad de Dios? ¿Será que es necesario orar? ¿Será que es necesario leer la Biblia? ¿Será que es necesario perdonar? Cuando yo estaba sin Cristo, yo decía, ¿de qué me sirve perdonar? Si en total, perdonar o no perdonar, no me causa nada malo. Mira, sigo vivo, sigo respirando, tengo trabajo, tengo comida, tengo salud. Entonces, tú que perdonas, mira, ¿cómo estás? Golpeado, abandonado, te golpean a cada rato, te maltratan y un sinfín de cosas. Así decía yo, para no hacer la voluntad de Dios. ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios? Yo me comparaba con los demás, yo les decía, ¿ves? ¿A dónde está tu diezmo ahora? Mira, vos que tanto diezmas, ahora no tenés para comer. Mírame a mí, yo no diezmo y a cada rato tengo más dinero. ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios? Y yo les decía a mis amigos, ¿de qué te sirve leer esa Biblia? Mira, caíste de nuevo en pecado. Entonces, ¿de qué te sirve si yo y tú somos iguales? Mira, lo bueno que yo no leo la Biblia. Yo no leo la Biblia y aún así yo no caigo tanto en pecado como tú que lees la Biblia. Y podríamos utilizar un sinfín de ejemplos para poder comparar que hacer la voluntad de Dios y no hacerla no hace nada de diferencia. Pero sí te voy a enseñar algo ahora muy claro, que es muy importante, hermano, que me escuches. Que hacer la voluntad de Dios o no hacerla no es que no haya diferencias, sí hay. El hecho que vengan las mismas consecuencias no quiere decir que no vale la pena hacer la voluntad de Dios. Cuando ores, te va a pasar lo mismo que el que no ora, pero con un resultado diferente. Que el que ora permanece fuerte en las pruebas y las tempestades de la vida. Pero el que no ora ni hace la voluntad de Dios, viene cualquier circunstancia y la preocupación lo mata, la desesperación lo agobia y todo lo que venga en la vida lo destruye. El que diezma y el que no diezma suceden las mismas cosas. Tanto como el que diezma pasa por la situación de crisis, como el que no diezma también pasa por situación de crisis. Pero hay momentos, mi hermano, que te voy a decir que vas a sentir que tus diezmos no valieron la pena. Porque tú ves que tú diezmas y el hermano que no diezma vive más mejor que tú el que diezma. No, hermano. Porque te vas a dar cuenta que el hermano tiene todo lo que cree él que necesita, pero no vive feliz. Y tú, el que diezmas, estás tan feliz y con aquel gozo y placer de que has hecho la voluntad de Dios. Y tu alma está contenta, no desesperada, ni tampoco agobiada, ni preocupada de que algún día se le acabará lo que tiene. Mi hermano, hacer la voluntad de Dios vale la pena. Muchos te van a enseñar que hacer la voluntad de Dios no vale la pena. ¿De qué te sirve ir a la iglesia, man? ¿De qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve? Que mejor es estar en el mundo. Porque mira, el cristiano y no cristiano lo mismo le sucede, mueren. Pero una cosa es distinta. Nosotros morimos y luego resucitamos en vida. Pero los que no hacen la voluntad de Dios mueren y viven en una eternidad muerta, o sea, en un eterno dolor y sufrimiento llamado infierno, mi hermano. Así que vale la pena hacer la voluntad de Dios. Dios